La niña, ella comenzó, cuando me la llevé de Venezuela, ella hablaba, ella conversaba. Ya cuando estábamos allá solamente se limitaba a decir mamá y papá, solamente eso. Este es el testimonio de María Ángel Mujica y Carlos Antonio Jiménez, quienes decidieron irse del país en búsqueda de mejores oportunidades. Su pequeña hija de año y medio dejó de hablar a consecuencia de los cambios que vivió y no supo cómo enfrentar. La psicóloga Misbeli Pereira nos cuenta sobre el duelo que viven los niños al dejar a sus amiguitos, familiares y juguetes. Creo que podemos hablar de costo emocional, incluso es el término que la psicología infantil y la sociedad, la Organización Panamericana de Salud está manejando. El costo emocional en niños cuando sus padres migran, por ejemplo, tiene mucho que ver con un proceso de duelo que vive todo el sistema familiar, de los que migran y de los que se quedan, de cada uno de los integrantes por afectos, rutinas, personas significativas que dejan. Incluso en el caso de los niños se maneja el tema de cosas simbólicas como sus juguetes, que ocupan tanto espacio en una maleta o que generan exceso de equipaje y mamá y papá deciden no llevar, y el niño pues en su proceso migratorio dice y mi peluche tal, y mi carrito tal, o mi muñeca tal, no me lo puedo llevar, y eso desencadena un proceso de duelo. Hablamos de duelo a toda sensación de pérdida. El Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP reveló que al menos 930.000 niños en Venezuela quedaron bajo el cuidado de sus hermanos, tíos o abuelos, debido a que sus padres tuvieron que emigrar para sostenerlos económicamente. 1 de cada 5 migrantes dejó un niño atrás. Obviamente eso genera consecuencias psicológicas como una involución en el proceso o en la etapa en la que se encuentra el niño. Hay niños que controlaban esfínteres y dejan de controlarlo, niños que tenían su lenguaje desarrollado y presentan un atraso en su lenguaje o en la manifestación de sus capacidades cognitivas y emocionales. Obviamente esto viene dado a que, aunque están sintiendo respaldo por personas conocidas, llámese abuelos, tíos, unos padrinos, obviamente el niño siente que sus afectos primarios, que son mamá y papá, fundamentales en su estructura psicológica, no están. Quizás afecta menos cuando entonces una de los dos pilares, mamá o papá, se quedan en respaldo y cuidado de él o los niños que pertenecen a ese hogar. Y entonces ahí se empieza a generar un proceso de adaptabilidad, se hace más transitorio porque se va un padre primero y luego entonces en el deber ser o lo ideal es que mamá se vaya con sus hijos. Bajo ningún concepto va a ser lo ideal dejar a los hijos, por más que estén bien cuidados o lo mejor cuidados posibles con familiares, abuelos, tíos, personas cercanas, nada como la estructura mamá-papá para la psique de un niño. La familia Jiménez Mujica fue una de las miles de familias venezolanas que también salió de nuestro país para alcanzar sus sueños. Los cambios produjeron una involución en el habla de su pequeña hija. Esto los llevó a regresar a Venezuela y afortunadamente la niña recuperó su proceso de lenguaje. Primera parte, nosotros lo que hicimos fue yo irme primero para poder ver cómo era toda la situación en el país, en este nuevo país donde íbamos, y para como hacer una base para yo poder traer a mi hija y a mi esposa. Después de allí, de algún tiempo de trabajo duro, de esfuerzo, es donde yo tengo la oportunidad de poder traer a mi esposa y a mi hija, perdón. Y bueno, ahí es donde empezaré la segunda parte de la historia, ya que estamos todos juntos en el nuevo país. La llevé de Venezuela, ella hablaba, ella conversaba. Ya cuando estábamos allá solamente se limitaba a decir mamá y papá, solamente eso. De hecho, las paredes de donde vivíamos, nosotros vivíamos en un lugar de 30 metros cuadrados, agarraba un lápiz y rayaba todas las paredes de forma como bastante fuerte, como para llamar la atención, queriéndonos decir algo, pues. Claro, el proceso cuando estábamos allí, sin yo empezar a trabajar era difícil, pues porque la tenía todo el día encerrada, porque a veces no tenemos los recursos de poder sacarla todo el día. Papá llegaba a ver en la noche, ya después cuando iniciamos a trabajar era la guardería, casi 12, 13 horas que duraba en un jardín sola, pues, o sea, con las personas que le cuidaban. Finalmente que falleció mi suegro, estando nosotros por allá. Y bueno, esa experiencia así muy... Sí, bastante complicado, o sea, tener que
que ya enfrentar eso cuando regresamos a Venezuela, que decidimos no, ya es suficiente, ya no podemos seguir en esto, o sea que la niña esté constantemente enferma. Quedo yo embarazada nuevamente. Era un proceso bastante difícil. Decidimos regresar a Venezuela y decir, bueno, vamos a encomendarnos a Dios y bueno, allá vemos en qué podemos trabajar. En este momento, por ejemplo, estamos los 5, que está mi mamá, mi esposo, la bebé pequeña y yo. No nos podemos separar, y cuando ella ve que alguno de nosotros se le mueve, como que esa pieza se le mueve del rompecabezas, entra en colapso. El diálogo es sanador. Y cuando como familia nos sentamos y conversamos de esos aspectos, respetando el nivel cognitivo y emocional de cada uno de los miembros de esa familia, eso va a permitir que se elabore de una mejor manera los procesos que cada quien está viviendo a raíz de ese proceso migratorio o a raíz de esa adaptación migratoria que se está teniendo. Y aprender a valorar lo que realmente importa, que es la familia. Estemos donde estemos, claro, nosotros damos nuestro testimonio desde nuestra realidad. Cada proceso migratorio es diferente, cada familia le va diferente, pero desde nuestra realidad, quizás si nosotros en algún momento volvemos a planificar algo así, tener mayor precaución con los hijos, porque son a veces daños que sí pueden ser reversibles, pero a veces no.